Capítulo 2. Ella se arrodilló bajo el cielo, y los cielos gimieron con ella. Cadenas de bronce celestial ardían contra la piel de Artemisa, brillando tenuemente con encantamientos más antiguos que el Olimpo. El aire a su alrededor relucía con fuego incandescente, una protección contra la teletransportación, la transformación y la huida divina. Podía sentir la tensión en sus músculos al presionar la carga invisible sobre ella. Una fuerza divina y aplastante que la mantenía en su lugar. Una jaula hecha del mismo cielo. Artemisa, diosa de la luna y la caza, quedó atrapada. No se resistió. Soportó el peso, mientras las estrellas se movían sobre ella. Su presión se posaba sobre sus hombros como el dolor del cosmos. Había caído voluntariamente en la trampa de los titanes, persiguiendo a un monstruo colocado con demasiado cuidado y fácilmente encontrado. Ahora ella entendía por qué. Me preguntaba cuánto tardaría la cazadora en sudar, dijo una voz suave y burlona. Luke Castellan apareció ante sus ojos. Su armadura brillaba plateada bajo la tenue luz de la luna, pero sus ojos no reflejaban su pureza. Artemisa no levantó la vista. ¿Te crees inteligente, semidios? No, dijo Luke con una sonrisa. Perder. La rodeó como un lobo que evalúa un ciervo caído. Lo pusiste demasiado fácil. ¿Abandonar el Olimpo para perseguir a un monstruo? ¿Solo? Eso no es propio de ti. O tal vez sí. Noble, temerario, predecible. Ella no lo miró. Desperdicias tu aliento. Luke suena con suficiencia, rodeándola lentamente, con su espada de bronce brillando a su lado. Sin entrada dramática. Sin promesa de venganza. No les hago promesas a los niños, dijo con calma. Eso le dolió, lo justo para borrarle la sonrisa de la cara. Deberías considerar tu posición, Artemisa. No estás precisamente al mando aquí. Tú tampoco, dijo ella, levantando la cabeza por fin. Eres un peón. Inteligente, quizás. Pero un peón. Antes de que pudiera responder, un ruido sordo resonó por el cañón. Atlas dio un paso adelante. El general titán era una montaña andante, con cada músculo tenso por una furia contenida. Su piel mostraba las marcas de un largo exilio. Piedra gris, surcada de cicatrices celestiales. Sus ojos eran fríos, eternos, y miraba a Artemisa como si fuera un insecto bajo un cristal. ¿Reconoces el peso, verdad? Dijo. La carga del cielo. ¿Recuerdas lo que me costó? Lo hizo. Sus piernas temblaban levemente bajo la presión, no por debilidad, sino por el esfuerzo de resistirla. La bóveda misma del cielo presionaba sus hombros. Esto no era un simple encarcelamiento. Era un castigo para los titanes. Para los traidores. Para Atlas. El titán de la resistencia, espetó Artemisa. ¿O el tiempo ha suavizado tus títulos? ¿Deberías llamarte cobarde? Atlas se burló. Hablas con mucha valentía para alguien que está de rodillas. Artemisa se irguió ligeramente, como para desafiarlo, pero le temblaban los brazos. El cielo pesaba sobre sus hombros, impuesto por ataduras arcanas y naves titánicas. Ella sostenía los cielos mismos, la carga que una vez recayó sobre el propio Atlas. No llevaré esto conmigo para siempre, dijo apretando los dientes. No, dijo Atlas. Lo llevarás contigo el tiempo suficiente. Luke se interpuso entre ellos otra vez. Necesitábamos influencia. Una moneda de cambio. Y resulta que lo harás muy bien. ¿Contra quién? Preguntó Artemisa. ¿Zeus? Él no hace verdades. No, dijo Luke y su sonrisa se ensanchó. No queremos a los dioses. Están distraídos. Divididos. Que se quedan en el Olimpo, discutiendo. Son los semidioses a quienes buscamos, dijo Luke. Los que envían tras de ti. Los que ya se están reuniendo. Seguro que ya les han encomendado una misión. Una pausa. Entonces Luke añadió, casi con orgullo. No me imagino a Apolo callándose cuando su hermana desaparece. Te estamos usando como gravedad, dijo Luke. Se sentirán atraídos por ti, atraídos hacia este lugar, hacia esta guerra. Y cuando lleguen, morirán. Atlas se cernía sobre ella. Su sangre marcará el principio. No el final. Hablas como si ya hubieras ganado, dijo Artemis. Luke sonoro con suficiencia. ¿Por qué no lo haríamos? El Olimpo está fracturado. Los dioses se vigilan entre sí. Mientras tanto, la siguiente generación se precipita a ciegas. El silencio de Artemisa era más frío que cualquier viento invernal. ¿Crees saber lo que viene?, dijo en voz baja. Pero no es así. Si estoy en lo cierto, algo mucho más fuerte de lo que esperas ya está en camino. Atlas entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Luke frunció el ceño. ¿Más fuerte que nosotros?
Artemisa no respondió directamente. Su mirada volvió a la piedra bajo ella, con la voz tan tranquila como siempre. Ha cometido un grave error. Luke se burló. ¿Otra profecía? ¿Otra advertencia? Ya las hemos oído todas. Atlas se cruzó de brazos, observándola. ¿Un nuevo semidios del que no sabemos nada? ¿Es eso? Artemisa se quedó en silencio por un momento antes de responder. Alguien lo suficientemente fuerte como para matar a una mantícora de un solo golpe. Luke parpadeó. «Perky», murmuró. «No, es bueno, pero no tanto». «Thalía». Miró a Atlas, inseguro. «Oh. Quizá por fin haya sucedido. Uno de los prohibidos. ¿Un hijo de Hades?». Artemisa no dijo nada. Dejó que la confusión persistiera. No lo corrigió. Luke se burló después de un momento, pero había un dejo de inquietud en su tono. «Un golpe de suerte». «Si tuvieras un golpe de suerte, ¿crees que podrías matar a una mantícora con una rama de árbol?». Artemis le sonrió a Luke. «Sin aura. Sin aroma divino. Solo, silencio. Concentración. Y luego la muerte. He cazado monstruos más antiguos que la Tierra. He visto a campeones ascender y caer. Pero eso», hizo una pausa, entrecerrando levemente los ojos, «eso era algo más». Luke se movió incómodo. Atlas no dijo nada. «Sin mencionar que eso no se parece en nada a lo que hizo hace unos días», añadió Artemis. Esperaron que ella continuara. Artemisa no respondió. Pero su silencio no era ignorancia. Era una advertencia. Atlas frunció el ceño. «Déjalo. Sea quien sea. Cualquier rareza que hayas visto. Morirá de todas formas». Sonrió con tristeza. «Que vengan todos. Que los pobres semidioses sigan a su diosa lunar a este lugar maldito. Y cuando lleguen, los desharemos». Se dio la vuelta. «Te quedarás aquí, sosteniendo el cielo. Ese es tu lugar ahora». Luke se quedó un momento más, observando al inmortal arrodillado bajo las estrellas. «Es irónico, de verdad», murmuró. «Siempre andabas persiguiendo monstruos. Y al final, fue uno de nosotros quien te atrapó». Artemisa no lo miró. «No me romperé», dijo. «Bien», respondió Luke. «Queremos que te vean así». Luego desapareció en la oscuridad y el silencio lo invadió nuevamente, interrumpido solo por el lento gemido de los cielos, mientras Artemisa soportaba sola su peso. Romper. Amaneció sobre el campamento mestizo, tiñendo el cielo de vetas lavanda y dorado pálido. El campamento estaba más silencioso que de costumbre, el aire cargado con ese silencio que solo precede a algo significativo. En la casa grande, se habían hecho los preparativos finales. No hubo fanfarrias ni despedidas dramáticas, solo la sombría comprensión de que era necesario emprender un viaje y de que no todos los que se marchaban podrían regresar. Cerca de la cima de la colina mestiza, justo detrás del árbol de Thalía, el grupo se reunió. Zoe Belladonna permanecía erguida, con su diadema plateada brillando tenuemente a la luz de la mañana. A su lado, Phoebe comprobaba sus provisiones, sin perder de vista nada. Thalía se quedó callada por una vez, con las manos metidas en los bolsillos, y la electricidad vibraba tenuemente en las yemas de sus dedos, como si reflejara sus nervios. Annabeth, pálida pero decidida, se ajustó las correas de la mochila. Grover mordisqueaba con ansiedad el borde de una lata que había sacado de su mochila, balando quedamente en voz baja. Bianca D'Angelo se encontraba ligeramente apartada de ellos, cerca de Naruto. No se movía nerviosamente, pero sujetaba con fuerza la correa de su mochila, con los nudillos pálidos. Naruto estaba agachado sobre un tronco cercano, ajustándose en silencio las correas de sus botas gastadas. Su abrigo estaba polvoriento, rozado por el camino, y su rostro era inescrutable, tranquilo, firme. No llevaba armadura ni armas de bronce celestial. Sin embargo, de alguna manera, incluso sin ellas, parecía más preparado que nadie. Su presencia tenía un efecto estabilizador en Bianca. Los dos grupos, el grupo oficial de Zoe y la misión más discreta y separada de Bianca, viajarían juntos por ahora. Cualquiera que fuera el camino que les aguardaba, compartían un propósito. Quirón se acercó lentamente, con los cascos amortiguados por la hierba húmeda. No habló de inmediato, dejando que el grupo terminara sus comprobaciones. «Ya está todo listo», dijo finalmente. «No hacen falta largos discursos. Ya sabes lo que está en juego». «Encontraremos a Artemisa», dijo Zoe con firmeza. Quirón asintió y miró a Bianca y Naruto. Su expresión se suavizó, aunque aún había peso en su tono. «Buena suerte a ustedes también. Si su camino los trae de vuelta por aquí, asegúrense de que sea juntos». Bianca asintió levemente.
Naruto solo le dedicó una mirada tranquila, con ojos indescifrables. A un lado, Nico estaba de pie cerca de la línea de árboles, intentando actuar con naturalidad. Pateó una piña con el zapato, negándose a mirar a su hermana a los ojos. Bianca se acercó y lo abrazó antes de que pudiera fingir indiferencia. Volveré antes de que te des cuenta, dijo en voz baja. Lo sé, murmuró Nico. Solo, escucha a Naruto, ¿de acuerdo? Ella le dedicó una sonrisa torcida. Siempre. Naruto le dirigió a Nico una breve mirada y asintió. No fue ostentoso ni cálido, pero Nico pareció reconfortarse con ello. Tras las últimas despedidas, el grupo comenzó a descender la colina, y sus figuras fueron gradualmente devoradas por el sendero del bosque. Se movían con determinación, pero sin prisa. La quietud de la mañana le daba a todo un aire surrealista. Las ramas crujían bajo las botas. Los pájaros piaban en lo alto de los árboles. Grover le susurró algo a una ardilla al pasar, lo que le valió un chillido de sorpresa y un frenesí de movimiento. Annabeth caminaba con Thalia y Zoe, echando un vistazo de vez en cuando a un mapa que llevaba enrollado bajo el brazo. Las tres debatían la ruta más rápida hacia el oeste, mientras Phoebe las adelantaba un poco, explorando en silencio con ojos expertos. Bianca se quedó cerca de Naruto. Al principio no habló mucho, y él tampoco. Pero tras caminar unos minutos, por fin habló. Es extraño, dijo. Salir así. Pensé que me daría más miedo. Aún puede serlo, respondió Naruto con serenidad. Eso no significa que no estés listo. Ella lo miró. ¿Tienes miedo? Naruto consideró la pregunta antes de responder. No realmente. Pero es porque he viajado mucho y, además, soy increíble. Terminó con una sonrisa juguetona. Bianca sonrió levemente. Me alegra que estés aquí. No le devolvió la sonrisa, pero algo en su expresión se suavizó. Yo también. A medida que se adentraban en el bosque, el sol naciente se filtraba con sus rayos dorados. Hubo un momento, breve y tranquilo, en el que todo el grupo simplemente caminó junto, sin discusiones ni planes, solo el ritmo de los pasos y la unidad de propósito. Naruto caminaba cerca de la parte de atrás del grupo. Sus sentidos permanecían alerta, atentos a todo lo que los rodeaba. Y fue allí, apenas rozando el borde de su conciencia, donde lo captó. Una presencia. Silenciosa. Ensombrecida. Observando. No reaccionó. No disminuyó la velocidad ni giró. Pero él lo sabía. Perky Jackson los estaba siguiendo. Nadie más pareció notarlo. Ni Grover, con sus sentidos agudizados. Ni Thalia, con su instinto de batalla. Ni siquiera Annabeth, tan aguda como siempre. Naruto se lo guardó para sí. No sabía cuáles eran las intenciones de Perky. Pero fueran las que fueran, ya estaba decepcionado. Bianca se giró para mirarlo. ¿Estás bien? Naruto asintió con la cabeza. Sí. Solo pensaba. No insistió. Los demás seguían hablando. Grover y Annabeth intercambiando ideas de rutas, Thalia quejándose de los horarios de los autobuses, Phoebe ajustando la brújula. Bianca se quedó junto a Naruto, contenta con el silencio. El día transcurrió sin apenas interrupciones. Para cuando llegaron a las afueras de Washington, D.C., el grupo había recorrido kilómetros y solo había intercambiado unas pocas palabras más de lo necesario. Había un acuerdo mutuo, hablado o no, de que cada paso adelante acentuaba la tensión entre ellos y lo que le aguardaba a Artemis. Pasaremos la noche aquí, dijo Zoe con voz entrecortada mientras señalaba hacia un bosquecillo más allá de un paso elevado en ruinas. Estamos demasiado cerca de la ciudad como para arriesgarnos a atravesarla de noche. Phoebe asintió y se puso a inspeccionar el perímetro de inmediato. Grover se dejó caer sobre un tronco con un suspiro de alivio, sacó un manojo de fruta seca de su mochila y se lo ofreció a Annabeth, quien lo rechazó mientras extendía un mapa desgastado sobre un tocón. Thalia se apoyó en una barandilla oxidada, frotándose el puente de la nariz. Sigo pensando que el tren habría sido más rápido. Y más predecible, respondió Zoe. Esperarán que lo tomemos. Bianca dejó caer su mochila y flexionó los dedos, intentando aliviar la tensión de sus hombros. Miró a Naruto, que estaba un poco apartado, observando el camino por el que habían venido, quieto y concentrado, como una estatua de carne y hueso. Has estado callado, dijo en voz baja. No apartó la mirada. Solo me aseguré de que no nos siguieran. Bianca parpadeó. ¿Crees que alguien podría estar ahí? No respondió de inmediato. Luego dijo, todavía no estoy seguro. Era una mentira, pero una mentira suave.
No quería que se preocupara, no cuando ya tenía bastante sobre sus hombros. Bianca se acercó y rozó brevemente el puño de su manga con los dedos. Me dirás si pasa algo, ¿verdad? Naruto se giró hacia ella, apenas un instante. Sí. Lo haré. Ella asintió, satisfecha por ahora. Más tarde esa noche, después de que Grover consiguiera unas ramitas secas para encender una fogata crepitante y Thalía se quejara de las raciones de Phoebe, el grupo se sentó apiñado alrededor del pequeño espacio calentito. Annabeth garabateaba en un cuaderno. Zoe pulía su arco. Grover hablaba en voz baja con una ardilla que había entrado, preguntándole por caminos seguros para entrar en la ciudad. Naruto se quedó atrás, medio en la sombra, con su mirada vagando hacia las estrellas apenas visibles a través del dosel. ¿No duermes realmente, verdad? Preguntó una voz. Naruto se giró levemente. Apolo estaba a pocos metros de distancia, apoyado tranquilamente contra un árbol, con las manos metidas en los bolsillos de su desgastada chaqueta de cuero. Parecía más un desertor universitario que un dios, vaqueros, zapatillas, ojos cansados, pero su porte insinuaba algo más profundo. Naruto no respondió de inmediato. Te he estado observando, dijo Apolo, sin acusar, solo observando. No encajas en el molde de aquí. No eres un semidios, no formas parte del típico embrollo profético. Pero sigues aquí. Él asintió hacia el fuego, donde Bianca estaba sentada con Grover, entregándole tranquilamente el último trozo de pan. No tenías por qué venir, continuó Apolo. Pero lo hiciste. No por una misión. No por el Olimpo. Solo porque es tu amiga. Hubo una pausa. El fuego crepitaba de fondo. Alguien rió suavemente. Quizá Thalía o Annabeth, demasiado lejos para saberlo. Apolo exhaló y añadió. Eso es raro. Y tiene importancia. Naruto cambió ligeramente el peso de su cuerpo. No lo hice para destacar. Ni para que me notaran. Lo sé, dijo Apolo. Esa es la parte que respeto. Entonces no parecía un dios. Era más como un hermano mayor. Cansado, pero sincero. Naruto miró hacia el fuego y luego de nuevo a Apolo. ¿Y qué haces aquí? La sonrisa de Apolo se desvaneció un poco. Porque mi hermana ha desaparecido. Y no puedo hacer nada al respecto. No directamente. No sin romper reglas que no debería. Naruto no dijo nada. Apolo lo miró a los ojos. Sé que no estás aquí para hacerte el héroe. Pero, protégela, ¿de acuerdo? Bianca. La respuesta de Naruto fue tranquila y firme. Lo haré. Apolo asintió brevemente. Eso era todo lo que necesitaba. Se giró, alejándose unos pasos antes de detenerse. Y por cierto, añadió por encima del hombro, sé que te está siguiendo. Naruto no necesitó preguntar a quién se refería. Apolo continuó. Está confundido. Enojado. Probablemente piensa que está haciendo lo correcto. Pero no está pensando en el resto de ustedes. Me di cuenta, dijo Naruto con tono frío. No dejes que arruine esto, dijo Apolo. Tienes algo muy importante con ellos. Con ella. Naruto no respondió, y Apolo no esperó. Desapareció entre los árboles como quien ya ha hablado demasiado. Solo nuevamente, Naruto miró hacia la fogata. No se sentía agobiado. Pero sí se sentía responsable. No de una forma dramática, como si quisiera salvar el mundo. Simplemente, responsable de quienes lo rodeaban. De Bianca. Y en algún lugar detrás de ellos, todavía fingiendo que no estaba allí, Perky permanecía en la oscuridad. A Naruto no le importaba que confiaran en él. No necesitaba la aprobación de Perky. Lo que le molestaba era que incluso ahora, incluso después de todo, Perky no había aprendido. Todavía pensaba que la historia era sobre él. Todavía no pude dejarlo ir. Naruto se giró hacia el fuego. No estaba enojado. Solo, molesto. No iba a detener a Perky. Pero si Perky seguía interponiéndose en su camino, Naruto no dudaría en pasar junto a él. Cualquiera que fuese lo que viniera después, él se ocuparía de ello. Se quedó allí un momento más, con el fuego crepitando tras él y el sonido del bosque sumiéndose en el sueño a su alrededor. No se sentía cansado, pero sentía el peso de lo que le esperaba. Y aún así, en algún lugar allá afuera, más allá de su consciencia, la presencia de Perky se aferraba como humo. Observando. Esperando. Vacilando. Naruto exhaló lentamente. Más tarde esa noche, el fuego se había apagado, reducido a brasas y un tenue resplandor. La mayoría del grupo se había acostado. Annabeth y Zoe compartían estrategias en voz baja a pocos metros de distancia, ambas demasiado testarudas para dormir. Thalía finalmente se había quedado dormida, con los brazos cruzados y una bota apoyada contra un árbol. Grover estaba acurrucado bajo su capa, roncando suavemente.
Bianca se quedó despierta. Se acercó a Naruto, sin llegar a tocarlo, pero lo suficiente. Tenía las rodillas en alto y la barbilla apoyada en ellas mientras miraba el fuego. El pan que le había dado antes ya se había comido hacía tiempo, y desde entonces solo habían intercambiado unas pocas palabras. No puedo dormir, dijo en voz baja, con una voz apenas por encima de un susurro. Naruto no la miró de inmediato. Su mirada seguía escudriñando los árboles, con una postura relajada pero alerta. ¿Demasiado silencioso?, preguntó. Bianca negó con la cabeza. Demasiado fuerte, en mi cabeza. Él no presionó. Ella pareció apreciarlo. Después de un momento, añadió. Nico solía tener pesadillas. Después de todo lo que pasó con nuestra madre. No lo decía, pero yo lo sabía. A veces lloraba. Me sentaba con él hasta que se dormía. Su voz era firme, pero Naruto podía percibir el peso que la cubría. Un dolor atenuado por el tiempo, pero jamás borrado. Ella se giró para mirarlo. ¿Crees que tomé la decisión correcta al embarcarme en esta misión? Consideró la pregunta y luego preguntó. ¿Por qué viniste? Bianca se miró las manos. Porque quería ayudar. Porque estaba cansada de sentirme inútil. Porque quería demostrarme algo a mí misma. ¿Y? No lo sé todavía. Naruto se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. Es justo. A veces la respuesta no llega de inmediato. Ella sonrió levemente. Siempre pareces saber exactamente qué decir. Negó con la cabeza. No. Solo digo lo que quiero decir. Se quedaron en silencio un rato más. Los árboles crujieron levemente con el viento. A lo lejos, un búho graznó. Entonces Bianca preguntó. ¿Por qué viniste realmente? Naruto no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue sencillo. Porque eres mi amigo. Ella giró ligeramente la cara, intentando ocultar la tranquila sonrisa que tiraba de la comisura de sus labios. No dijo nada más. No tenía por qué hacerlo. A lo lejos, en el bosque, esa tenue presencia aún persistía. Observando. Esperando. Perky. Naruto pudo sentirlo de nuevo, apenas al borde de la consciencia. No tan cerca como para ser una amenaza, pero ahí estaba. Todavía siguiendo. Todavía escondido. No se movió. No dio señales. Pero en su interior, una decepción agobiante se instaló. Era el mismo patrón familiar que había visto desde que conoció a Perky. El chico que se creía el ojo del huracán, incapaz de hacerse a un lado. Para Perky, la humildad, la confianza o el crecimiento silencioso parecían posibilidades lejanas. Seguía siguiéndolo como si la historia no pudiera continuar sin él. ¿Todo bien?, preguntó Bianca en voz baja, notando el sutil cambio de enfoque. Naruto se giró hacia ella y asintió levemente. Sí, dijo. Solo estaba pensando. Bianca apoyó la cabeza en su mochila. Entonces supongo que intentaré dormir. ¿Te quedarás despierta un rato? Sí. Ella dio un suave gracias y dejó que sus ojos se cerraran. El campamento quedó sumido en un silencio más profundo. Naruto se quedó donde estaba, con un ojo en los árboles y el otro en la luz del fuego que se reflejaba en los rostros dormidos de personas que apenas conocía, pero que protegería de todos modos. Porque Bianca confiaba en ellos. Porque confiaba en él. Y eso fue suficiente. Romper. El frío de la mañana invernal acompañó al grupo de exploradores hasta Washington. Desde la monumental ciudad, habitualmente bulliciosa, se sentía extrañamente apagada a primera hora de la mañana, con sus imponentes edificios alzándose como silenciosos centinelas bajo el pálido sol. El aire vibraba con la actividad mortal, pero por debajo, los sentidos de Naruto captaban los tenues y discordantes susurros de un poder ancestral, que se agitaban como corrientes invisibles. Caminaba cerca de la parte de atrás del grupo, un punto de apoyo natural para Bianca. Los demás, Zoe, Phoebe, Thalia, Annabeth y Grover, se movían con una eficiencia silenciosa, fruto del entrenamiento, concentrados en recorrer las calles laberínticas. Bianca, sin embargo, se encontró apoyada en la serena presencia de Naruto, sus pasos sincronizados con su paso pausado. Aún aferraba la figura de Hades en su bolsillo, un peso pequeño y cálido que se sentía a la vez preciado y cada vez más pesado. Naruto, por su parte, mantuvo una expresión externa neutral, pero su conciencia interna se extendía mucho más allá de las manzanas de la ciudad. Percibió otra presencia, una perturbación familiar, una energía caótica que se aferraba a los bordes de su camino como una sombra persistente. Perky Jackson. Aún siguiéndolo. Aún convencido de que lo necesitaban, incluso cuando le dijeron explícitamente que no. Un leve suspiro, imperceptible para los demás, se le escapó a Naruto.
La arrogancia del chico, su obstinada insistencia en ser el centro de atención, se estaba volviendo menos irritante y más simplemente, predecible. Un desperdicio de potencial, quizás, pero en última instancia, las decisiones de Perky eran suyas. Naruto no tenía necesidad de intervenir, todavía no. Recorrieron la ciudad a pie durante horas, con destino a los museos Smithsonian. Annabeth, siempre la guía, señalaba los lugares emblemáticos y ofrecía curiosidades históricas, pero sus ojos, como los de Zoe, escudriñaban constantemente a la multitud, buscando algo fuera de lugar. Mientras tanto, en lo alto, Perky Jackson lo pasaba mal. Sobrevolaba la ciudad en Blackjack, frustrado por la falta de una dirección clara. Podía sentir al grupo de exploradores abajo, una constelación parpadeante de energías semidivinas, pero la inmensidad de la ciudad dificultaba su seguimiento preciso. Se sentía inútil, anclado incluso en el cielo. Entonces, lo vio. Una figura oscura y encapuchada, inconfundible, deslizándose por la entrada de servicio del Museo Nacional de Historia Natural. El Dr. Thorne. Perky entrecerró los ojos. La mantícora debería haber sido polvo. Naruto debería haberlo convertido en polvo. La mera existencia de Thorne era una acusación silenciosa contra el poder inimaginable del rubio. Aún así, su presencia significaba respuestas, y Perky las necesitaba. Con la gorra de los Yankees de Annabeth puesta, Perky dejó a Blackjack en un lugar apartado y se coló en el museo. El aire dentro estaba cargado de polvo de siglos, impregnado de la silenciosa reverencia de una tumba. Siguió el aroma monstruoso de Thorne, que se desvanecía cada vez más, pasando por exhibiciones de bestias antiguas y evolución humana, hasta llegar a una sección marcada como prohibida. Se encontró en una vasta cámara excavada que parecía más antigua que el tiempo. El aire no solo era polvoriento, estaba muerto, cargado con el hedor a descomposición y magia antigua. En el centro, un enorme sarcófago latía con energía oscura. A su alrededor, se movían figuras. Guerreros esqueléticos, con sus huesos brillando con una luz verde enfermiza, formándose a partir de montones de polvo como un ballet macabro a cámara lenta. Y allí estaban. Luke Castellan, con una mirada peligrosamente segura, dirigiendo a los horrores reanimados. A su lado se alzaba una figura imponente que Perky reconoció de antiguos mitos. Atlas, el general titán, su presencia un peso sofocante, su cuerpo marcado por siglos de soportar el peso del mundo. ¿Progreso, Luke? Retumbó la voz de Atlas, sacudiendo los cimientos del museo. Excelente, Lord Atlas, respondió Luke con una sonrisa cruel. La vanguardia está casi lista. El Dr. Thorne se ha asegurado de que los nuevos reclutas estén deseosos de servir. El Dr. Thorne, ya completamente reformado, hizo una profunda reverencia. Como ordenéis, mis señores. Estos guerreros esqueléticos son incansables, incuestionables. Marcharán hacia el campamento mestizo y derribarán cada cabaña, cada héroe. A Perky se le heló la sangre. Campamento mestizo. Esto era un asalto a gran escala, no solo una distracción. ¿Y la distracción? Preguntó Atlas, recorriendo con la mirada el creciente ejército. La captura de la diosa. Procediendo a la perfección, le aseguró Luke. Enviarán a sus campeones, a sus supuestos héroes. Tal como lo planeamos. Los atraeremos con cebo, los haremos caer aún más en nuestra red, y cuando lleguen a la montaña, caerán. Y la diosa de la luna cargará con el peso de sus muertes. El corazón de Perky latía con fuerza. Tenía que advertirles. Pero entonces, un nombre lo paralizó. ¿Y el comodín? Murmuró Atlas, con un destello de genuina inquietud en sus ojos eternos. ¿Del que habló Artemisa? ¿El chico que cortó el rayo de tu amo? ¿El que existe más allá de los hilos del destino? La sonrisa petulante de Luke se desvaneció, con un dejo de genuina frustración en su voz. Es una complicación. Se unió a la misión, inesperadamente. Pero sigue siendo mortal. Y los mortales siempre tienen debilidades. Es una variable no invitada, retumbó Atlas, con la voz oscura y teñida de fastidio. Un hilo suelto en nuestro tapiz. Hay que eliminar esas incógnitas. Antes de que desbaraten nuestros planes. El aire alrededor de Atlas parecía volverse más denso, más frío, con una fuerza desdeñosa, al pensar en la impredecible presencia de este chico. Nos encargaremos de él, dijo Luke, aunque su tono denotaba una confianza forzada. Cuando llegue a la montaña, se sentirá abrumado. Tenemos sorpresas para él. Perky sintió un profundo escalofrío que no tenía nada que ver con los muertos reanimados. Hablaban de Naruto. No solo un problema, sino una amenaza existencial. Incluso los titanes, seres de inmenso poder ancestral, le temían.
Esto superaba todo lo que Perky había conocido. No era solo un poderoso semidios, era una fuerza que desconfiaba tanto de dioses como de titanes. Comprenderlo fue un trago amargo. Él no era el mayor factor impredecible, la mayor amenaza. Naruto lo era. Tenía que salir. Ya había visto suficiente. Necesitaba encontrar a sus amigos. Necesitaba. Un hueso se quebró bajo su pie invisible. El sonido resonó por la cámara. Luke levantó la cabeza de golpe, recorriendo con la mirada el lugar. Atlas se tensó, con una mirada penetrante. «Tenemos compañía», gruñó Luke, desenvainando su espada. «Encuéntrenlos». Perky se quedó paralizado, con el corazón en la garganta. Maldijo su suerte, su torpeza. Retrocedió lenta y desesperadamente, intentando hacerse aún más pequeño, aún menos visible. Se dio la vuelta y huyó, con el sonido de los guerreros esqueléticos resonando tras él, la fría y ancestral furia de Atlas resonando en sus oídos. Corrió de vuelta por los oscuros pasillos del museo, con la esperanza de desaparecer antes de que lo atraparan. El grupo principal de exploradores entró al Museo Nacional del Aire y el Espacio Smithsonian unas horas después. Annabeth ya rebosaba de emoción, explicando la historia de los vuelos y las diversas exhibiciones. Thalía intentaba parecer aburrida, pero de vez en cuando miraba los aviones antiguos con genuino interés. Grover masticaba una lata de refrigerio, mirando a su alrededor con nerviosismo. Zoe y Phoebe permanecieron atentas, observando a la multitud. Bianca, sin embargo, parecía absorta en sus pensamientos, y de vez en cuando su mirada se dirigía a la tienda de regalos. Las cartas y figuras de mitología de Nico eran una presencia constante en su mente. Naruto caminaba con paso tranquilo y pausado, con las manos en los bolsillos. No le interesaban especialmente las demostraciones de ingenio humano. Sus sentidos, como siempre, estaban atentos a algo más profundo. Percibía los sutiles cambios en el aire, los tenues ecos de magia maliciosa, la apenas perceptible maldad que insinuaba algo más que la simple historia mortal. Su expresión tranquila no dejaba entrever la creciente tensión que sentía, pero su concentración interior era absoluta. «Por aquí», dijo Annabeth, guiándolos hacia las exhibiciones principales. «El módulo de mando del Apolo 11 es increíble. Un triunfo de la voluntad humana». De repente, el aire se enfrió. Un gemido bajo y áspero resonó por el vasto salón. Los turistas miraron a su alrededor, desconcertados, culpando al aire acondicionado. Naruto entrecerró los ojos. Reconoció la sensación. La misma energía ancestral y decadente que había percibido desde las profundidades del museo, ahora mucho más cerca. Sujetó con sutileza el colgante de cruz bajo su camisa. Guerreros esqueléticos, delgados y temblorosos, irrumpieron en el suelo, justo frente a ellos, con sus espadas de hueso brillando débilmente. Surgieron de las grietas del hormigón pulido, reuniéndose a una velocidad aterradora. «¡Monstruos!», gritó Zoe, desenvainando sus cuchillos de caza. Phoebe tenía una flecha preparada antes de que el primer esqueleto estuviera completamente formado. Annabeth sacó su daga, Thalía su lanza y la égida. Grover buscó frenéticamente un buen escondite. Bianca, instintivamente, sacó su cuchillo de bronce celestial. «Quédate cerca, Bianca», murmuró Naruto, empujándola suavemente hacia atrás. No desenvainó su katana. Todavía no. Sus ojos escudriñaron al enemigo, con expresión serena, analizando sus movimientos y composición con una precisión casi distante. Los guerreros esqueléticos avanzaban con estrépito. Eran increíblemente rápidos, sus ataques precisos y coordinados. «No son insensatos», gritó Annabeth, deteniendo un golpe. «Son disciplinados». Thalía atacó con su lanza, enviando una descarga eléctrica que desintegró un esqueleto en polvo. Pero dos más lo reemplazaron inmediatamente. «Hay demasiados», gimió Grover. Naruto observó el desarrollo de la batalla por unos instantes, observando sus patrones, sus debilidades. Luego avanzó con movimientos fluidos y precisos. En lugar de desenvainar el Ame no Abakiri, usó sus manos desnudas. Un guerrero esquelético se abalanzó sobre él, con la espada apuntando a su pecho. Naruto simplemente se desplazó hacia un lado, su mano se desvaneció. No lo golpeó con fuerza bruta. Lo hizo con la precisión que hacía añicos los huesos. El esqueleto explotó en fragmentos de hueso calcáreo, como si su estructura se hubiera deshecho sin esfuerzo. Otro esqueleto blandió su espada. Naruto se movió dentro de su guardia, asestando un golpe rápido y agudo a su caja torácica. Toda la caja torácica se desplomó hacia adentro, y el esqueleto se desmoronó en polvo.
giró, lanzando una patada baja y potente que pulverizó las piernas de otro guerrero, haciendo que su torso se estrellara contra el suelo en una lluvia de fragmentos de hueso. Era un torbellino de poder controlado, cada movimiento preciso, cada golpe devastador. Los esqueletos se desintegraron a su alrededor con una facilidad aterradora, reducidos a montones inertes de polvo y astillas de hueso. Zoe se quedó mirando, distraída momentáneamente de su propia lucha, con los ojos abiertos, entre asombro y reticente asombro. ¿Qué fue eso?, murmuró, viendo cómo los huesos se convertían en polvo con solo tocarlos. Phoebe, normalmente imperturbable, parecía genuinamente nerviosa. La mano que sostenía el arco temblaba ligeramente. Annabeth, siempre analítica, observaba a Naruto con el ceño fruncido. No solo los está rompiendo, los está desmantelando con pura fuerza física. Está haciendo trampa, gritó Thalía, sin dejar de acribillar esqueletos con su lanza, pero su voz tenía un deje de respeto desconcertado. Mientras tanto, Bianca, luchando junto a Grover, miró hacia la tienda de regalos. Sus ojos se abrieron de par en par. En medio del caos, una exhibición de figuritas de mitomagia había sido derribada. Y allí, brillando entre los escombros, estaba una rara figurita de Hades, la que Nico había estado buscando. Una voz suave resonó en su mente, un susurro de tentación. Tómalo, hija de la sombra. Es tuyo. Un regalo para tu hermano. Dudó solo un segundo. La advertencia previa de Quirón sobre llevarse cosas del museo, las cautelosas palabras de Annabeth sobre nada de distracciones, todo se desvaneció ante la imagen del rostro encantado de Nico. Corrió hacia la vitrina, ignorando el frenético Bianca, ¡no!, de Grover. Naruto, percibiendo el cambio en su presencia y el sutil pulso de magia ancestral que la atraía, la miró. La vio extendiendo la mano hacia la estatuilla. Un leve temblor de preocupación, rápidamente disimulado, cruzó su rostro, por lo demás tranquilo. Le había advertido que se mantuviera cerca, que no tuviera miedo. Esto era diferente. Era un desafío directo a las advertencias, una decisión impulsada por la emoción más que por la precaución. No la detuvo. Continuó desmantelando a los guerreros esqueléticos que se acercaban con golpes precisos y económicos, con la mirada fija en Bianca incluso mientras sus manos convertían monstruos en polvo. Conocía el precio de tales decisiones, pero también sabía que algunas lecciones debían aprenderse de primera mano. Su filosofía no se basaba en el control, sino en permitir el crecimiento, incluso a través de los errores. Tenemos que irnos, gritó Annabeth al notar más refuerzos esqueléticos que venían de un pasillo lateral. Nos están abrumando. Retrocedan, ordenó Zoe. Hacia las salidas. Nos reagruparemos afuera. Naruto se movió con rapidez, creando una abertura para que Bianca y Grover escaparan. Lanzó un golpe preciso que no solo desintegró una oleada de esqueletos, sino que también abrió una salida de emergencia lateral, creando una ruta de escape despejada. Muévete, gritó, con voz más aguda de lo habitual, mientras la presión de la horda de esqueletos se intensificaba. El grupo de búsqueda se apresuró a cruzar la salida recién abierta, dejando atrás el ruidoso museo y sus huesudos habitantes. Al salir al frío aire de Washington, el sonido de las alarmas resonó en el museo. Bianca apretaba con fuerza la figura de Hades en su bolsillo, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a Naruto, que estaba a su lado, indiferente a las sirenas estridentes y al persistente olor a descomposición. Su mirada era firme y serena, pero ella sintió un sutil cambio en su aura. Una silenciosa desaprobación, una profunda comprensión tácita. Tenía que hacerlo, susurró Bianca con voz tensa. Era por Nico. Naruto simplemente la miró con expresión indescifrable. Lo sé, dijo en voz baja, sin juzgarla, pero con una profunda empatía. Extendió la mano y le apretó suavemente el hombro. Solo recuerda que cada decisión tiene consecuencias. Y algunas decisiones, incluso tomadas con amor, pueden abrir puertas inesperadas. Annabeth miró fijamente el museo. Fue demasiado fácil. Nos dejaron escapar. Querían que lo hiciéramos, murmuró Thalía con los ojos entrecerrados. Querían que viéramos su ejército. Y que mordiéramos el anzuelo. Miró a Bianca, y su mirada se posó en el pequeño bulto de su bolsillo. ¿Qué te llevaste? Bianca se estremeció y escondió instintivamente la figura. Naruto se interpuso entre ellos. Tenemos que seguir avanzando. Enviarán más. Zoe, con el rostro sombrío, asintió. Tiene razón. No hay tiempo que perder. Necesitamos una salida de la ciudad. Las sirenas sonaban cada vez más fuertes, convergiendo hacia el museo.
El grupo buscaba desesperadamente una vía de escape, sabiendo que no podían arriesgarse a ser atrapados por las autoridades mortales, y mucho menos por más monstruos. El grupo de búsqueda corría a toda velocidad por las frías calles de Washington DC, con el estruendo de las sirenas resonando tras ellos desde el Smithsonian. Los guerreros esqueléticos presumiblemente estaban dentro del museo, pero la sensación de ser perseguidos era opresiva. Necesitaban desaparecer. La camioneta, exclamó Annabeth, señalando con el dedo. Habían dejado la camioneta negra de Apolo a varias cuadras de distancia, con la esperanza de no llamar la atención. Llegaron al estacionamiento y lo encontraron desaparecido. Una reciente quemadura en el asfalto y un ligero olor a ozono eran los únicos restos. Claro, murmuró Talia, pateando una rueda. Probablemente sabían que veníamos. O Apolo simplemente lo abandonó. Es un dios del brillo y el estilo, no de la responsabilidad, dijo Naruto con voz seca, con un dejo de cansancio divertido en su tono. Te advertí sobre él. Zoe tenía la mandíbula apretada. Necesitamos un nuevo plan. No podemos quedarnos aquí. La ciudad está demasiado expuesta. Subterráneo. Baló Grover, señalando la entrada de una estación cercana. Jamás nos encontrarán bajo tierra. Annabeth lo pensó. Es arriesgado. Pero rápido. Y nos da tiempo. De acuerdo, dijo Zoe, dirigiéndose ya hacia las escaleras. Al metro. Descendieron a los túneles mugrientos y resonantes, con el rugido de los trenes aproximándose inundando el aire. La estación estaba prácticamente desierta, salvo por algunos viajeros nocturnos y un puñado de personas sin hogar apiñadas en los bancos. El olor a café rancio y cemento húmedo impregnaba el aire. Al pasar junto a los torniquetes, un hombre desplomado en un banco llamó la atención de Naruto. Iba abrigado con una gabardina andrajosa y un sombrero de ala ancha calado hasta la cara. Un calor tenue, casi imperceptible, emanaba de él. Un calor divino y familiar que Naruto solo había sentido una vez. Una leve sonrisa cómplice se dibujó en los labios de Naruto. Los intentos de sutileza de este dios eran casi encantadores. No se preocupen, niños, murmuró el hombre sin hogar con voz ronca. He visto cosas peores. Solo intento que me lleven al oeste. He oído que hace más calor. Naruto lo observó, con una sonrisa ligeramente más amplia. Sabía exactamente quién era. Los semidioses, concentrados en escapar, apenas lo percibieron, pero los sentidos de Naruto, agudizados por años de recorrer los mundos mortal y divino, descifraron fácilmente el disfraz. Annabeth, mirando un mapa, señaló una línea. Necesitamos la línea roja, al oeste, hacia Virginia. Nos sacará de la ciudad rápidamente. De repente, el vagabundo rió entre dientes. ¿Oeste, dices? Ah, sí. La Tierra del Sol Poniente. Muchos viajes al oeste. Algunos por la gloria. Otros por otras cosas. Sus ojos, ocultos bajo el ala de su sombrero, parecieron parpadear, y Naruto sintió un cosquilleo juguetón en sus sentidos, un silencioso reconocimiento del dios. No eres un indigente, dijo Naruto en voz baja, acercándose. El hombre ladeó ligeramente la cabeza. No buscamos todos, de una forma u otra, refugio de la tormenta, respondió el hombre, con la voz menos áspera. Miró a Naruto y, por un instante fugaz, un destello de sol dorado pareció emanar de debajo de su sombrero. Algunas tormentas son más grandes que otras. Algunas dejan cicatrices más profundas. Su mirada se intensificó, con un desafío directo y curiosidad en sus ojos, indagando en el destino no escrito de Naruto. Quizás buscan una ruta más directa, continuó el hombre, recorriendo con la mirada a los cansados semidioses. Un expreso privado, quizás. Sin paradas ni retrasos. Solo un camino directo. Grover, siempre esperanzado, jadeó. ¿Te refieres a un tren mágico? El hombre sonrió, una sonrisa genuina y deslumbrante que transformó brevemente su rostro curtido. En efecto, sátiro. Uno que solo viaja para pasajeros especiales. Aquellos con asuntos urgentes. O aquellos que simplemente necesitan que los lleven. Y un nuevo viaje, al parecer, es lo que se necesita. Chasqueó los dedos. Una luz dorada y brillante llenó el túnel que se extendía frente a él. Las vías vibraban con energía divina. Un tren, distinto a cualquier vagón de metro mortal, surgió de la oscuridad. Era elegante, hecho de bronce pulido y oro, con paneles solares que vibraban a lo largo de su techo. Parecía menos un tren y más una versión terrestre del carro de Apolo. Todos a bordo. Gritó el vagabundo, con voz ahora clara y resonante, ya no ronca. Destino. Donde necesiten estar. Solo indiquen sus coordenadas.
Señor Apolo, murmuró Zoe, entrecerrando los ojos. ¿Siempre tienes que jugar? Apolo se encogió de hombros, saliendo de entre las sombras, con el aspecto del modelo de portada que era. ¿Dónde está la gracia en una intervención directa? Además, la emoción de la persecución, el misterio, mantiene las cosas interesantes. Y me encanta un buen viaje por carretera. O en tren, según sea el caso. Miró a Naruto, con un brillo curioso en sus ojos dorados. Veo que aún eludes el destino. Mi padre no ha parado de murmurar sobre ti. Lo mantiene ocupado, digamos. Naruto simplemente lo observó con una pequeña sonrisa de complicidad en el rostro. Comprendía la naturaleza juguetona de Apolo, sus sutiles pruebas y la profunda curiosidad que lo atormentaba. Solo intento poner a salvo a un amigo, dijo con voz tranquila, reconociendo la preocupación del dios por Artemisa, sin necesidad de expresarla. La sonrisa de Apolo se ensanchó. Y al hacerlo, continúas escribiendo tu propia leyenda. Fascinante. Sigue así. Las puertas se cerraron con un siseo. Con un potente zumbido, el tren dorado comenzó a deslizarse, ganando velocidad, dejando atrás la mundana estación de metro para emprender un viaje impulsado por el mismísimo dios del sol. Naruto se recostó en su asiento, con las sutiles vibraciones del motor divino como un ritmo reconfortante. Observó a Bianca, quien parecía estar finalmente asimilando el torbellino de acontecimientos, aferrada a la figura que había tomado. Sabía que esa figura traería problemas, y que su decisión había abierto un camino. Pero por ahora, avanzaban. Y la búsqueda, ahora bajo su control, había comenzado. Romper. El tren dorado rugía en la noche, una mancha de bronce y resplandor solar contra el paisaje iluminado por la luna. En el interior, la lujosa cabina contrastaba marcadamente con los desolados túneles del metro que habían dejado atrás. Asientos mullidos, iluminación tenue y un zumbido omnipresente de poder divino lo convertían en un medio de transporte desconcertante, pero eficiente. Annabeth ya estaba sentada a una mesa, estudiando con atención mapas antiguos esparcidos por la superficie, iluminados por un proyector celestial que se materializó desde el techo. Thalía afilaba su lanza. Una tenue corriente eléctrica crepitaba alrededor de la punta. Grover masticaba con satisfacción una lata de aluminio desechada, mientras Zoe y Phoebe observaban en silencio el paisaje, siempre atentas. Bianca, sin embargo, permanecía sentada con los hombros encorvados, con la mirada fija en la pequeña figura de Hades que tenía en la palma de la mano. El brillo triunfal que había sentido al tomarla se había desvanecido, reemplazado por una fría punzada de ansiedad. Naruto, sentado a su lado, la observaba en silencio. Podía percibir su inquietud, el sutil cambio en su aura. No la presionó. Algunas cosas debían salir a la superficie por sí solas. Necesitamos un destino, anunció Annabeth, señalando un punto en el mapa. Apolo nos dijo que especificáramos las coordenadas. Si vamos al oeste, la profecía dice, la maldición del titán debe ser soportada. Esto apunta a un poderoso titán que impone una carga o una maldición. ¿Pero qué titán? Reflexionó Thalía, frunciendo el ceño. ¿Y dónde se soportaría semejante maldición? Los poderosos están encarcelados, pero sus prisiones no son estables. Tiene que ser alguien que lleve una gran carga, murmuró Annabeth, con la mirada distante, escudriñando la tradición antigua. Alguien, castigado por los dioses con una tarea eterna. Una maldición famosa. Su mirada se dirigió a Zoe, y luego dudó. Atlas. Fue condenado a sostener el cielo. Eso encaja con la maldición del titán. El rostro de Zoe se quedó completamente inmóvil. Sus ojos, habitualmente penetrantes y fríos, se abrieron casi imperceptiblemente. Un destello de puro miedo los recorrió antes de que recuperara el control. Apretó el arco con más fuerza, con los nudillos blancos. Apartó la mirada, hacia la ventana, con la mandíbula apretada. El nombre de Atlas parecía flotar en el aire, un peso silencioso y sofocante. Atlas, susurró Zoe, con una voz apenas audible que delataba un miedo más profundo que el de cualquier monstruo. Sí. ¿Pero dónde está su prisión ahora? Dicen que cambia de lugar. Grover gimió, encogiéndose en su asiento. ¿Atlas? ¿El del cielo? Eso no está bien. De verdad que no está bien. Es uno de los más grandes. Con el rabo firmemente metido entre las piernas, empezó a mordisquear su lata con más frenesí, recorriendo con la mirada el lujoso vagón como si esperara que el titán apareciera a su lado. Phoebe, típicamente estoica, se estremeció visiblemente. Atlas, es brutal. Incluso para ser un titán. Dicen que nunca olvida.
Su habitual concentración pareció flaquear, y una genuina inquietud reemplazó su vigilancia habitual. Necesitamos más información, concluyó Annabeth con frustración en la voz. Algo antiguo. Algo que sepa dónde se mantienen los grandes titanes o cómo se manifiestan sus maldiciones. Naruto cerró los ojos y apoyó la cabeza en el asiento. Se esforzó por alcanzar sus sentidos, no físicamente, sino con su percepción única. No buscaba mapas ni señales divinas. Buscaba presencia. Los ecos de algo vasto y terrible, algo que resonaba con una inmensa carga impuesta. Sabía lo que se sentía en un panteón moribundo. Esto era diferente. Era una prisión, pero una donde la tarea del prisionero era la prisión misma. Se concentró, dejando atrás el zumbido del tren, el mundo terrenal de abajo. Buscó una tensión específica, un punto de anclaje celestial. Un zumbido sordo lo recorrió, no físico, sino un zumbido distante en su alma. Era una sensación familiar, una sensación única en el mundo. Era una presión inmensa y ancestral, situada muy al oeste, más profunda que cualquier tierra mortal, más allá de las líneas ley cambiantes de los dioses. No era el tipo de conocimiento extraído de pergaminos polvorientos. Era una resonancia, una conexión profunda y primigenia con la esencia misma de la existencia que pocos, si es que alguno, podían percibir. Abrió los ojos de golpe. No tenía coordenadas precisas, pero sí una clara idea de la zona. El suroeste, dijo Naruto con voz tranquila pero clara. En algún lugar de allí. Ahí es donde está el peso del cielo. Hizo una pausa, dejando la insinuación flotando en el aire, permitiendo que los demás procesaran la magnitud de la carga que sentía. Y si no me equivoco, no es Atlas quien la soporta ahora. Su mirada se cruzó con la de Zoe y luego con la de Annabeth. Es Artemisa. Está resistiendo la maldición del titán. Todos se quedaron paralizados. El aire del compartimento se volvió gélido. El rostro de Zoe, ya pálido, palideció. La lanza de Thalía se le resbaló de la mano, resonando contra el suelo. Grover dejó escapar un gemido ahogado. «Señora Artemisa», susurró Zoe, con la voz entrecortada, llena de horror e incredulidad. «¿Sosteniendo el cielo? Eso es imposible», gritó Thalía, apresurándose a recoger su lanza. «Es una diosa. ¿Y Atlas es el qué?» «Atlas es libre», interrumpió Naruto con voz serena, atravesando el pánico creciente. «Y él está cerca de ella, orquestando esto. Ella está cargando con su maldición por él». Annabeth lo miró fijamente, con los ojos abiertos. «Eso encaja con eso de la maldición del titán debe ser soportada. No quien la inflige, sino quien la sufre. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos». Grover sacudía la cabeza, con el rabo firmemente metido entre las piernas. La profecía, uno se perderá en la tierra sin lluvia, y uno perecerá por la mano de sus padres, si Artemisa queda atrapada allí. ¿Pero dónde exactamente?, insistió Annabeth con voz sombría y la mente acelerada. «Hay vastas extensiones de desierto. Diría el jardín de las Hespérides», respondió Naruto con voz firme. «Esa es la prisión. Un lugar mítico, escondido en el suroeste. Cambia, pero está anclado en esa carga». Zoe entrecerró los ojos, visiblemente conmocionada, pero intentando recomponerse. Su miedo a Atlas se veía agravado por la aterradora verdad del destino de Artemisa. «Hablas del jardín, y de la dama que sostiene el cielo. ¿De verdad crees que es ese lugar? ¿Que fue él quien se lo puso?» Su voz era apenas un susurro. «Y las manzanas de la inmortalidad», añadió Naruto, con una leve sonrisa burlona, observando su reacción. «Tengo entendido que está custodiada por un dragón. Ladón. No es un tipo agradable». Thalía dio un puñetazo en la mesa. Su propio miedo se transformó en frustración. «Esto es una locura. ¿Lo sabes de la nada? Nos hemos estado devanando los sesos con profecías y mapas». «No es algo que surge de la nada», corrigió Naruto con voz tranquila. «Se llama saber escuchar. No solo con los oídos». Miró fijamente los mapas de Annabeth. «A veces, las historias más antiguas son las mejores guías. Y a veces, simplemente lo sientes». Annabeth, siempre intelectual, volvió a mirar sus mapas con el ceño pensativo. La idea de sentir un lugar mítico y el tormento de un dios desafiaba la lógica, pero Naruto había demostrado sus extrañas capacidades. El jardín de las Hespérides, ese lugar mítico suele situarse en el extremo oeste, en tierras áridas. Si Artemisa está allí, sosteniendo el cielo para Atlas, se alinea. Levantó la vista, fija en Naruto. ¿De verdad crees que está ahí? ¿Que Artemisa resiste la maldición del titán? Naruto simplemente asintió. «Lo sé.
Zoe, tras un largo momento de reflexión, suspiró, con un temblor aún en la voz a pesar de sus esfuerzos por controlarlo. Su miedo a Atlas era palpable, pero su lealtad a Artemisa y la absoluta imposibilidad del conocimiento de Naruto la obligaron a actuar. Muy bien. Si el conocimiento imposible del chico es nuestra única pista, la seguiremos. Señor Apolo, por favor, ponga rumbo al suroeste. El tren zumbó en respuesta, intensificando su luz dorada. El proyector celestial brilló, y los mapas sobre la mesa se alejaron lentamente, para luego comenzar a cambiar, mostrando el mítico y siempre cambiante paisaje del lejano oeste, que culminaba en un jardín reluciente e imposible en algún lugar de las vastas y desoladas extensiones del desierto. A medida que el tren avanzaba a toda velocidad, una nueva tensión se apoderó del grupo. Saber que se dirigían directamente a la prisión de un titán para salvar a su diosa, quien soportaba una carga cósmica, guiada por alguien que no debería saberlo, era abrumador. El temor tácito de Atlas llenaba el aire para Zoe, Grover y Phoebe, ahora magnificado por la horrible verdad de la captura de Artemisa. Bianca, aún aferrada a su figura, miró a Naruto. Su calma era contagiosa, pero también desconcertante. Parecía navegar por estas realidades imposibles con una facilidad que la desconcertaba. Sintió una creciente dependencia de él, la sensación de que era la única constante en este nuevo mundo caótico. Romper. Mientras tanto, en la casa grande, Kiron estaba preocupado. Esperaba que Naruto, esa página en blanco, como lo había llamado Apolo, supiera de verdad lo que hacía. El destino del Olimpo, y quizás más, dependía de ello. Romper. De vuelta en el tren dorado, Naruto simplemente observaba las estrellas pasar velozmente por la ventana. Era un guía silencioso, avanzando hacia un destino que solo él parecía comprender plenamente, un destino que le correspondía escribir por completo. El tren dorado finalmente se detuvo con un suave ruido sordo, y el zumbido del poder divino se desvaneció en el silencio. Las puertas automáticas se abrieron, revelando no una estación reluciente, sino un paisaje como nunca antes habían visto. Polvo. Óxido. Y los restos esqueléticos de lo que parecía una máquina colosal, muerta hace mucho tiempo. Bienvenidos, dijo Annabeth con voz seca, al depósito de chatarra de los dioses. El depósito de chatarra era una vasta y desolada extensión bajo un cielo crepuscular y desolado. Montañas de tecnología divina desechada se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Colosales engranajes de bronce semienterrados en polvo, restos retorcidos de lo que podrían haber sido carros celestiales, armas de asedio automatizadas rotas y los gigantescos chasis esqueléticos de autómatas que eclipsaban a los rascacielos. El aire crujía levemente con la magia residual y el penetrante olor metálico del óxido. Uno se perderá en la tierra sin lluvia, susurró Grover, con los ojos abiertos de par en par por el miedo genuino al contemplar el paisaje reseco y oxidado. Sus cascos raspaban nerviosamente el suelo del tren. Este lugar, se siente mal. Tan mal. El basurero de Hefesto, murmuró Thalía, ajustándose la chaqueta con más fuerza. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar suyo. Dios, es aún peor de lo que imaginaba. Naruto bajó del tren, recorriendo el paisaje con la mirada. No parecía disgustado, sino más bien, sumamente observador. Percibió miles de diminutos e intrincados movimientos bajo la superficie de los montones de chatarra, un latido mecánico que vibraba en el suelo. Esto no era solo un depósito de chatarra, era una enorme fábrica inactiva, esperando a ser activada. Este lugar está vivo, dijo en voz baja, mientras su mirada penetraba la penumbra. Zoe tensó su arco con expresión sombría, pero sus manos temblaban ligeramente mientras observaba el vasto y desolado paisaje. En efecto. Mantente alerta. Las creaciones de Hefesto no descansan fácilmente. Y este parece un lugar donde las maldiciones se enconan. Se movieron con cautela entre las imponentes pilas de chatarra, sus pasos resonando de forma antinatural en el vasto silencio. Annabeth señaló restos de antiguos inventos griegos, explicando su propósito, mientras Grover olfateaba nerviosamente el aire en busca de monstruos, moviendo la cola convulsivamente. Bianca permaneció cerca de Naruto, su mano se dirigió instintivamente a la figura de Hades en su bolsillo, un frío recordatorio de Nico. De repente, un crujido metálico resonó en el aire. Un enorme autómata de múltiples extremidades, parecido a una araña gigante de bronce, se desprendió de una montaña de chatarra. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en Phoebe. ¡Alto!, ordenó Zoe, preparando una flecha. El autómata emitió un grito desgarrador y se abalanzó, cortando el aire con sus extremidades afiladas como navajas. ¡Phoebe!, gritó Thalía, pero ya era demasiado tarde.
El autómata se movía con una velocidad asombrosa, con movimientos precisos y letales. Phoebe, con el terror grabado en el rostro, levantó su arco a la defensiva, pero una de las extremidades de la araña la golpeó en el brazo. Gritó, soltando el arco y apareciendo un profundo corte en su antebrazo. Phoebe. Gritó Zoe, disparando una lluvia de flechas plateadas, pero solo rebotaron en el caparazón de bronce del autómata. ¡Hay más! Gritó Annabeth, señalando. Autómatas más pequeños, del tamaño de un perro, hechos de metal retorcido, empezaron a emerger de los montones de chatarra circundantes, con sus ojos brillantes fijos en los semidioses. Grover chilló, un agudo balido de puro terror. Dios mío. Son como sabuesos metálicos del infierno. Pero peores. Buscó a tientas sus flautas de caña, con las manos temblorosas. El grupo de búsqueda se dispersó, desenfundando sus armas. Talia atacó a un perro autómata con un rayo, provocándole un cortocircuito, pero este volvió a la vida al instante, con los ojos parpadeando. Grover balaba, intentando tocar una melodía tranquilizadora con sus flautas de caña, pero el discordante sonido del metal lo ahogaba. Bianca, al ver a Phoebe agarrándose el brazo ensangrentado, se abalanzó instintivamente sobre la araña de bronce con su cuchillo celestial de bronce. Déjala en paz. Naruto se movió entonces. Había observado suficiente. Su rostro estaba completamente tranquilo, pero su mirada permanecía fija. No perdió un solo paso. Se movió con la fluidez de un artista marcial, apareciendo justo frente a la araña gigante de bronce antes de que Bianca pudiera alcanzarla. El autómata blandió una enorme extremidad hacia él. Naruto no la esquivó. Recibió el golpe de frente con la palma abierta. No hubo explosión, ni destello de poder divino. Solo el repugnante sonido metálico del metal cuando la extremidad, increíblemente, se dobló y se desmoronó bajo su toque. Su mano se movió entonces a una velocidad imposible, una serie de golpes precisos contra las articulaciones del autómata. Cada impacto era sordo, pesado, repugnantemente definitivo. Los engranajes rechinaron, las placas metálicas se doblaron y la enorme araña comenzó a temblar violentamente, sus ojos rojos parpadearon y se apagaron. Se movía de una articulación a otra, con movimientos que eran una brutal danza de eficiencia. Una potente patada a su chasis central dobló el grueso bronce, haciendo saltar chispas. Con un golpe final y aplastante, Naruto hundió la mano en el núcleo del autómata, y un profundo y metálico golpe resonó por el desguace. La araña de bronce se congeló, sus ojos brillantes se oscurecieron y sus extremidades se agarrotaron. Entonces comenzó a desplomarse lenta y dolorosamente, una montaña de metal inerte. Los perros autómatas más pequeños, al percibir la derrota de su amo, flaquearon. Naruto no se rindió. Se giró, una fuerza concentrada, y comenzó a desmantelarlos uno a uno. Un puñetazo preciso en la cabeza, y el metal crujió y se desmoronó. Una patada rápida en una pierna, y ésta se separó del cuerpo con un chirrido escalofriante de metal torturado. Sus movimientos eran demasiado rápidos para seguirlos, sus golpes demasiado potentes para resistirlos. No solo luchaba, se deconstruía sistemáticamente. Los semidioses y cazadores se quedaron boquiabiertos. Luchaban por defenderse de uno o dos perros autómatas, y Naruto los reducía a chatarra sin esfuerzo. ¿Qué es? Murmuró Talia, mientras su lanza aún crepitaba con relámpagos sin usar. Imposible, susurró Annabeth, viendo cómo un perro autómata se desplomaba bajo el impacto de Naruto. Su fuerza física desafía la lógica. Zoe corrió hacia Phoebe, pálida. Phoebe, tu brazo. Está bien, jadeó Phoebe, agarrándose el brazo sangrante, pero con la mirada fija en Naruto. Él me salvó. Naruto terminó su trabajo, inmóvil entre las nuevas pilas de metal retorcido y sin vida. No parecía cansado. No parecía orgulloso. Simplemente tranquilo. Ella necesita atención, dijo Naruto, señalando con la cabeza hacia Phoebe. Zoe comenzó a curar la herida de Phoebe de inmediato, con manos sorprendentemente delicadas. La herida era profunda y emanaba un tenue resplandor verde. Veneno. Esto es terrible, dijo Zoe con voz tensa. El veneno de Hefesto. Necesita el néctar de los dioses. No tenemos suficiente, dijo Annabeth con gravedad, comprobando sus limitadas provisiones. No para una herida tan grave. Un silencio sombrío se apoderó del grupo. La respiración de Phoebe era superficial. Uno se perderá en la tierra sin lluvia, susurró Grover, mientras la profecía resonaba en el desolado depósito de chatarra. Su voz temblaba de miedo. Aquí es donde sucede. Zoe apretó la mandíbula, su mirada se endureció con una determinación desesperada.
Sus ojos se encontraron con los de Naruto por un instante, luego miró a Phoebe, con una decisión firme en su mirada. No puede continuar. Debe regresar al campamento. Phoebe intentó protestar, arrastrando las palabras por el dolor y la debilidad. No, Lady Zoe, puedo luchar. No, dijo Zoe con voz suave pero firme. Eres demasiado valiosa. Y la profecía no se cumplirá con tu sacrificio. Miró a Thalía y a Grover. Acompañarás a Phoebe de vuelta al tren. Esperaremos tu regreso. La misión debe continuar con el resto de nosotras. Thalía protestó, con el rostro deformado por la frustración y la preocupación. Zoe, no hablarás en serio. Esto es peligroso. Nos necesitamos a todos para la misión. Quizás podamos curarla en algún lugar cercano. Sí, la profecía requiere 5, reconoció Zoe con voz tensa pero firme. Y aunque la lesión de Phoebe es un grave revés, su vida es más importante. Es la única salida. Miró a Thalía, con los ojos implorando comprensión, si no acuerdo. Por favor, Thalía. Necesita un sanador. Y tú y Grover son los más rápidos. Confío en ustedes. Thalía refunfuñó, pero al ver la desesperación en los ojos de Zoe y la gravedad de la herida de Phoebe, finalmente asintió, en una aceptación reticente. Bien. Grover, aunque aún temblando, logró asentir con valentía. Seremos rápidos. No se perderá en la tierra sin lluvia. Lo prometemos. Mientras Thalía y Grover ayudaban a Phoebe, cuyo rostro palidecía, a subir al tren dorado, Perky Jackson, oculto en lo alto de Blackjack, observaba la escena. Había visto la araña gigante de bronce, la avalancha de autómatas. Había visto cómo Naruto los desmantelaba sin esfuerzo. Un sabor amargo le llenó la boca. Naruto no se había resistido. Ni siquiera había desenvainado sus espadas. Solo, fuerza física. Era humillante verlo. Y ahora, Phoebe estaba herida, dejando al grupo de búsqueda aparentemente más pequeño. Perky sintió una oleada de pánico y resentimiento. Lo necesitaban. Era el hijo de Poseidón. Podía ayudar. Pero no lo habían pedido. Y Naruto simplemente se había quedado allí, demostrando con calma por qué no necesitaban a nadie más. Perky sintió un terror gélido. Esta no era su historia. Naruto se la había apropiado. Apretó los dientes, su ira luchando contra una inquietante sensación de inutilidad. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Tenía que hacerlo. Animó a Blackjack, decidido a encontrar una manera de intervenir. Seguiría a Thalía y Grover de vuelta al tren y luego haría su movimiento. No se quedaría atrás. El tren dorado cobró vida con un murmullo, y sus puertas se abrieron con un siseo. Thalía y Grover ayudaron con cuidado a Phoebe a subir. Zoe los vio partir, con una expresión de severa determinación en su rostro. Volverán, dijo Zoe, volviéndose hacia Annabeth, Bianca y Naruto. Continuaremos. La misión debe completarse. Annabeth asintió con expresión seria. Bianca miró a Naruto, apretando con más fuerza la figura de Hades, con una pregunta silenciosa en la mirada. Él sostuvo su mirada, ofreciéndole un pequeño asentimiento tranquilizador. El camino seguía siendo peligroso, pues el desguace se extendía hacia la desolada penumbra. Pero la misión, aunque ahora reducida temporalmente a 4, seguía adelante, esperando el regreso de sus 2 miembros. Caminaron durante lo que parecieron horas por el desguace, con el hedor metálico a óxido y magia rancia impregnando el aire. La inmensidad del vertedero de Hefesto era opresiva. Los restos esqueléticos de inventos olvidados se alzaban como dioses antiguos y rotos bajo la luz magullada del crepúsculo. El grupo de búsqueda restante, Zoe, Annabeth, Bianca y Naruto, avanzaba con renovada urgencia. La reciente pelea y la lesión de Phoebe eran un duro recordatorio de su vulnerabilidad. Bianca se acercó más a Naruto, rozando su brazo de vez en cuando con la mano. La figura de Hades pesaba más en su bolsillo, una carga fría y suave. Lo miró, pero él seguía tan indescifrable como siempre, con la mirada constantemente escudriñando el entorno, con los sentidos alerta. Annabeth, siempre estratega, comprobó meticulosamente la ruta en su mapa celestial, murmurando sobre las erráticas decisiones de diseño de Hefesto. Zoe, aunque aparentemente serena, estaba tensa, con sus flechas plateadas siempre listas. De repente, Naruto se detuvo. Levantó una mano, no en señal de advertencia, sino en un gesto de absoluta quietud. El aire a su alrededor brilló. El olor metálico se intensificó. «Hay alguien aquí», dijo Naruto en voz baja y con la mirada fija en un montón de chatarra particularmente gigantesco. Un autómata ciclópeo inactivo, medio enterrado y oxidado. Un zumbido agudo y silbante comenzó a emanar de la pila.
Luces rojas, como ojos malévolos, cobraron vida en las oscuras grietas del autómata. El suelo vibró. «Está despertando», susurró Annabeth, palideciendo. «Un guardia. Esto no es solo un desguace. Es una trampa». «Perky», murmuró Naruto en voz baja, levantando la mirada por un instante, como si percibiera los pensamientos del chico que sabía que seguía observándolo. Un suspiro débil, casi imperceptible. Siempre acercándose. Desde lo más profundo del montón de chatarra, resonó una voz metálica y distorsionada, como engranajes rechinando contra la piedra. «Ladrones. Intrusos. No pasarán». El autómata ciclópeo comenzó a moverse. Sus enormes extremidades de metal crujieron al moverse. Justo entonces, desde arriba, una sombra se desprendió del cielo crepuscular. Blackjack descendió, batiendo las alas con furia. Y a su lomo, nítido y desafiante, estaba Perky Jackson, con la cara de contracorriente desplegada y resplandeciente. «Oye», gritó Perky, y su voz resonó por todo el desguace. «¿Buscas que te lleve?» El autómata ciclópeo giró su único ojo rojo hacia él, intensificando su zumbido. Su voz, ahora más fuerte, gruñó. «Otro. Intrusos se multiplican». Zoe, Annabeth y Bianca se quedaron mirando, paralizadas por la incredulidad. «Perky. Aquí. Ahora». Naruto simplemente miró a Perky, con expresión aún tranquila, pero con un destello de algo nuevo en sus ojos. No solo decepción, sino una resignación tenue y cansada. Sabía que Perky no se quedaría al margen. Simplemente no esperaba que fuera tan dramático. El autómata rugió y su enorme mano, formada por una garra aplastante de chatarra, se elevó en alto, lista para aplastar a los intrusos no deseados. Naruto exhaló lentamente por la nariz, volviendo su atención a la máquina del despertar. «Genial», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. «Ahora tengo que asegurarme de no matarlo también». Fin del capítulo 2.